Hola, buenos días. Vamos a abordar la clase correspondiente a molalidad con L. Y pues para empezar abordaremos molalidad. ¿Sale? Molalidad generalmente está referida con una M minúscula, ¿sí? Por lo tanto, si vemos algún recipiente que tenga, por ejemplo, 0.1 con M minúscula, estaríamos hablando que este recipiente contiene una solución de algún componente o de algún par de componentes con respecto a concentración molal. Bien, y molal o molalidad, ¿sí? Molalidad, M minúscula, está definido como el número de moles de un soluto con respecto a los kilogramos de disolvente. Bien, recordemos que solución, ¿sí? Que una solución está compuesta por soluto y solvente o disolvente. Bien, estos dos son la solución. Sin embargo, en molalidad solamente hará referencia a la cantidad de solvente, ¿bien? A esto. Entonces, tratemos de no confundir la situación de molalidad con respecto a molaridad, ¿bien? Entonces, molalidad es diferente de molaridad. Molaridad, ¿sí? Molalidad es M minúscula, molaridad es M mayúscula, y sus definiciones son número de moles con respecto a kilogramos de solvente, y para molaridad es número de moles del soluto, pero este es con respecto al volumen total de disolución, y siempre en litros. Bien, tratar de no confundir todas estos dos conceptos, estos dos tipos de concentración son diferentes. Bien, entonces, ya que conocemos esta parte en específico de molalidad, este es el importante que vamos a trabajar en este momento. Vamos entonces a recurrir a la serie de ejercicios que ustedes tienen por allí. Vamos a empezar con el primero, que dice calcular la molalidad de 13 gramos de benceno. Ahí da la fórmula, que es C6H6, disuelto en 17 gramos de tetracloruro de carbono, CCl4. Bien, y entonces, en este caso, nuestro ejercicio es un tanto bastante sencillo de asimilar una vez que conocemos la definición, porque nos pregunta que determinemos la concentración molal, es decir, nos piden conocer la molalidad. Bien, y molalidad, recordemos que son los moles de soluto con respecto a los kilogramos de solvente. Bien, entonces, ¿qué necesitamos en este caso? Dice que tenemos benceno, y de benceno es 6H6, lo tenemos en el ejercicio, el primer ejercicio de concentración molal, y está disuelto en tetracloruro de carbono. Tetracloruro de carbono. ¿Sí? La fórmula de este es CCl4. Bien, carbono, cloro, 4 unidades de cloro. Bien, entonces tenemos benceno, tenemos tetracloruro de carbono. De benceno nos indica que tenemos 13 gramos. 13 gramos. Y de tetracloruro de carbono nos indica que tenemos 17 gramos. Bien, datos importantes. Ahora, recordemos, molalidad es moles de soluto. ¿Cuál será el soluto? ¿Cuál será el solvente? En este caso nos indica que el benceno está disuelto en el tetracloruro de carbono. Entonces, podemos comprender que el benceno es el soluto. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a necesitar los moles del benceno, pero en este caso tenemos masa, tenemos gramos.
Entonces recordemos y vamos a recurrir a nuestra formulación de número de moles, o con la cual podemos transformar el número de moles siempre y cuando tengamos la masa y el peso molecular del componente de interés. En este caso, el componente que nos interesa transformar es el benceno. Bien, ¿cómo podemos saber? Vamos a recordar entonces, lo que necesito son los moles. La masa la conozco, que es esto de aquí, son los 13 gramos, y el peso molecular del benceno no lo conozco directamente. Sin embargo, el benceno me indica que es C6H6, esa es su fórmula. Por lo tanto, podría conocer el peso molecular del benceno. Bien, vamos a despejar de aquí entonces el peso molecular, y el peso molecular nos va a quedar en función de la masa entre el número de moles. Perdón, esto no es. Lo que necesito son los moles, es directamente de aquí, disculpen. Lo que voy a calcular es el peso molecular del benceno. Y para ello voy a necesitar los pesos moleculares individuales de carbono y de hidrógeno. Y voy a multiplicar el peso molecular del carbono por 6 y del hidrógeno por 6 también. Y voy a sumar esos dos pesos moleculares para obtener el peso molecular total del benceno en este caso. Entonces voy a tener 6 veces del carbono. El carbono, recordemos que pesa 12.011 gramos por mol. Más 6 también que tengo de hidrógeno, y el hidrógeno tiene 1.00797 gramos por mol también. Bien, cuando hacemos estas operaciones, vamos a recurrir a la calculadora en este caso. Cuando hacemos estas operaciones, al multiplicar 6 veces el peso molecular del carbono por el 12.011, el peso me da 72.66. Bien, entonces vámonos por acá, y la operación de 7 por 12.11 me da 72.066. Bien, son 6 por 12.011. Y en el otro caso necesito 6 veces el peso molecular del hidrógeno. Esto me da como resultado 6.04, es decir, voy a sumar esto, 6.04782, y ambos están en gramos por mol. Bien, al realizar esta suma, el resultado es 6.04782 más 7.066. Esto nos da como resultado 78.11. Bien, 78.1138. Podemos dejarlo en 4 dígitos. Y tenemos unidades gramos por cada mol de benceno. Recordemos que esto, C6H6, es un mol. Bien, un mol de benceno. Entonces, vamos a calcular ahora sí el número de moles, y para ello vamos a tener el número de moles será entonces la masa que tenemos del benceno, porque es el que nos interesa, que son los 13 gramos, y lo vamos a dividir entre el peso molecular, que son 78.1138 gramos por mol. Bien, con ello vamos a obtener el número de moles. Entonces, vamos a tomar los 13 gramos. Recordemos que estas unidades tienen que estar en iguales unidades, gramos y gramos, para que podamos hacer la división directa. Entonces tomamos los 13 gramos y los dividimos entre los 78.1138, y esto nos da como resultado 0.1664. Como tenemos gramo y gramo, se van a anular y me va a quedar en unidades de mol. Bien, totalmente correspondiente con respecto a lo que estoy buscando, número de moles de benceno. Recordemos que esto es entonces la cantidad de moles de benceno que tenemos en los 13 gramos de benceno. Bien, ¿qué es lo último que tenemos que hacer? Vamos a tomar la fórmula que tenemos aquí de molalidad, vamos a tomar el número de moles de soluto, esto es lo que acabamos de calcular aquí, que son 0.1664 mol, ¿sí?, entre los kilogramos de solvente. Bien, el solvente en este caso, recordemos que solución es soluto más solvente. Si nosotros sumamos las dos unidades, estaríamos teniendo la solución. Nos vamos a fijar solamente en el solvente. Bien, en este caso el tetracloruro de carbono es el solvente y tengo 17 gramos. Bien, si nosotros observamos la fórmula, nos piden kilogramos. Entonces estos 17 gramos, ¿sí?, si los convierto a kilos, recordemos que 1000 gramos
hacen 1 kilogramo. Bien, entonces son 17 entre 1000 para poder obtener la relación en kilogramos. Y esto nos da como resultado 0.017 kilogramos. Bien, entonces observemos, tenemos molalidad, número de moles dividido entre kilogramos de solvente. Una vez que hacemos esta operación, vamos a obtener la concentración molal. Para ello vamos a tomar entonces el 0.1664 que pertenecen al número de moles del soluto y lo vamos a dividir entre los 0.017 kilogramos de solvente. Esto nos da como resultado 9.78 moles por kilo. Bien, mol por kilogramo, o si lo expresamos como 9.78 y m minúscula. Bien, que eso sería molalidad. Hasta aquí tenemos el primer ejercicio. Espero que hayan comprendido todo lo que hemos abordado en este momento. Cualquier duda me lo hacen saber y continúo con otro de los ejercicios para ir aclarando ciertas dudas que puedan quedar a lo largo de esta solución. Bien, continuando con los ejercicios, vamos al ejercicio número 2. El ejercicio número 2 es el siguiente: ¿cuántos gramos de cloruro de calcio se deben agregar a 300 gramos de agua para preparar una solución que tenga una concentración 2.26 molal? Bien, entonces si nosotros leemos un poco más detalladamente el ejercicio, podemos identificar que el cloruro de calcio es el soluto y este se va a disolver en agua. Bien, por lo tanto, si nosotros consideráramos el cloruro de calcio y el agua juntos, esto sería solución o disolución. Sin embargo, estamos en concentración molal, seguimos aclarando esa parte, y el agua en este caso será el disolvente. Solamente la cantidad de agua o lo que se tenga de agua es el disolvente. Bien, entonces nos piden que respondamos la cantidad de masa que se necesitarían para tener en 300 gramos de agua una concentración de 2.26 molal. Bien, primer dato, recordemos molalidad, m minúscula, número de moles entre kilogramos de solvente, ¿sí? Número de moles de soluto. En este caso me están otorgando dos datos principales. Me están otorgando directamente la molalidad que debe de tener la solución, que es 2.26 molal, ¿sí? Y molal, recordemos que es moles, ¿sí? Moles de soluto por kilogramos de disolvente, entonces son moles por cada kilogramo. Esta es la cantidad o la concentración molal. Bien, y me indican que esto lo debo preparar en 300 kilogramos de agua. Y recordemos que en este caso los 300 gramos de agua, 300 gramos de agua. Bien, en este caso el agua es el disolvente. ¿Ok? Pero como tenemos gramos y acá necesitamos kilogramos, no será útil pasarlo a kilogramos. Bien, entonces vamos a tomar los 300 gramos y los vamos a referir a kilogramos. Recordemos que 1000 gramos son 1 kilogramo. Bien, cuando hacemos esta división se van los gramos y esto de 300 entre 1000 me va a quedar 0.3 kilogramos. Bien, entonces estos 0.3 kilogramos son la cantidad de disolvente, pero ya en kilos. Bien, ¿cuál es lo siguiente? Me preguntan cuántos gramos de cloruro de calcio. Bien, la pregunta es cuántos gramos de cloruro de calcio. Bien, para ello, ¿qué necesitamos o qué podemos hacer? Como tenemos la masa del disolvente y conocemos la concentración molal, si nos vamos al principio de la concentración molal, entonces tenemos la molalidad, esto lo tenemos, ¿sí? Y los kilogramos de solvente también lo tenemos, entonces podríamos despejar los moles del soluto. Entonces los moles del soluto van a ser equivalentes a la concentración molal multiplicada por los kilogramos de solvente, ¿sí? Recordemos que el soluto es el cloruro de calcio
La molaridad es todo lo que tenemos de concentración, esto 2.26, y el solvente es agua. Bien, datos muy importantes. Cuando nosotros hagamos esta operación vamos a obtener los moles del soluto. Vamos a realizarlo entonces. Los moles del soluto van a ser la concentración molar, que son 2.26 moles por cada kilogramo, multiplicado por los kilogramos de solvente, que son los 0.3 kilos. Cuando nosotros hacemos esta operación, kilogramo y kilogramo se van a eliminar y el resultado numérico de esto son 2.26 por 0.3. Esto nos da como resultado 0.678. Bien, entonces los moles de el soluto son 0.678. ¿Qué moles? Bien, tiene que quedar en moles para que quede bien referido al número de moles. Vamos con lo siguiente entonces. ¿Para qué nos sirve ello? Los moles del soluto son esta cantidad, pero la pregunta es gramos. Bien, ¿cómo podemos responder eso? Ya conociendo, en este caso, el número de moles que necesitamos para preparar esta solución con esta concentración molar, ya que conocemos la cantidad de soluto, el número de moles de soluto, vamos a recordar que el número de moles de cualquier cosa es la masa entre el peso molecular. Bien, y aquí es donde tenemos la posible respuesta. Aquí está masa. Bien, si hablamos de el cloruro de calcio, ¿sí? Entonces los moles del cloruro de calcio son la masa del cloruro de calcio y su peso molecular. Si nosotros despejamos de aquí, entonces la masa va a ser el número de moles multiplicado por el peso molecular. Y esto va a ser lo que nos va a ayudar a responder la masa. Bien, que la buscaríamos en gramos, de acuerdo a la pregunta que nos están realizando. Vamos a continuar entonces. ¿Qué necesito? Voy a necesitar, muy importante, el peso molecular del cloruro de calcio. Si nosotros vamos a la tabla periódica, bien, vamos a identificar el cloro. El cloro en este caso tiene un peso de, busquémoslo por aquí, 35.45 gramos por mol. Bien, y el calcio lo tenemos por acá de 40.08. Bien, y el calcio tiene 40.08 gramos por mol también. Bien, de calcio, si me fijo en la fórmula, tengo 1, entonces será esta cantidad, pero de cloro tengo 2, entonces voy a tomar esta cantidad y lo voy a multiplicar por 2, y esto lo voy a sumar. Bien, 35.45, cuando lo multiplico por 2, 35.45 por 2, el resultado de ello es 70.9. Bien, 35.45 por 2 es 70.9. Ahora a eso le voy a sumar los 40.08, que es el peso molecular del calcio, y esto me da como resultado 110.98 gramos por mol. Bien, esta cantidad que tengo aquí, estos 110.98 gramos por mol, es el peso molecular del cloruro de calcio. Bien, entonces ya puedo responder esta situación que tengo aquí. A partir de aquí, entonces la masa que voy a necesitar son el número de moles. ¿Cuánto es el número de moles? Recordemos que acá lo determinamos, ¿sí? Que son los 0.678 moles. Esa es la cantidad que tengo, ¿sí? O que necesito para hacer esta solución. Cuando yo multiplique esto por su peso molecular, que son los 110.98 gramos por mol, me va a ayudar a responder lo que necesito, 0.678. Me indica entonces que para ello, esta operación, mol y mol se van a ir, la unidad me va a quedar en gramos, es 75.24 gramos. Bien, y eso es la masa. Esto de aquí es lo necesario para preparar la solución.
¿sí? Con concentración 2.26 molar, ¿sí? En o utilizando los 300 gramos de agua. Bien, espero que les sea útil. Bien, vamos entonces con el tercer y último ejercicio de molalidad, ¿de acuerdo? Este también está dentro de la serie de ejercicios que ustedes tienen, entonces vamos a abordarlo. En este caso el ejercicio nos dice calcular la molalidad de una solución formada por 54 gramos de glucosa, la fórmula es C6H12O6, en 600 mililitros de agua, teniendo en cuenta que la densidad del agua es de 1 gramo por cada mililitro y el peso molecular de la glucosa es de 180 gramos por mol. Bien, entonces en este caso vamos a recurrir, como nos están preguntando, calcular la molalidad, ¿sí? Y la molalidad es M minúscula. Entonces necesitamos molalidad. La molalidad entonces son moles de soluto por kilogramo de solvente. Vamos a identificar entonces el ejercicio. Nos indica que la solución estará formada por glucosa y agua. Bien. Identificamos entonces que el soluto es la glucosa y el solvente es el agua. Bien, ¿qué necesitamos del solvente en este caso? El agua la necesitamos en kilogramos o los kilogramos de agua, y de la glucosa necesitamos moles. Bien, vamos a comenzar por lo sencillo. Como el ejercicio nos indica, tenemos 600 mililitros de agua. Bien, de agua tenemos 600 mililitros. Bien, observemos, el agua la necesitamos en kilogramos, que nos ayudará a hacer la transformación de los mililitros, o la equivalencia en este caso de los mililitros hacia los kilogramos, será la función densidad. Bien, y el ejercicio nos indica que la densidad del agua, en este caso, la consideremos como 1 gramo por mililitro. Bastante sencillo. Recordemos que la densidad es igual a la masa entre el volumen. Bien, en este caso, si necesitamos la densidad del agua, necesitaremos la masa del agua y el volumen del agua. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos masa. Entonces, la masa la podríamos determinar haciendo el producto entre volumen y densidad. Bien, masa entonces será la densidad del agua, que es 1 gramo por mililitro, y lo voy a multiplicar por el volumen. El volumen que tengo de agua son 600 mililitros. 600 mililitros. Podemos observar, mililitro y mililitro se van a anular, y la masa será de 1 por 600, en este caso concuerda, bien, o coincide con que es lo mismo debido a que la densidad es 1. Bien, entonces ya tenemos la masa del agua, pero la tenemos en gramos y la necesitamos en kilogramos. Bien, entonces vamos a tomar estos 600 gramos y los vamos a dividir entre los 1000 gramos, que son la equivalencia de 1 kilo. Bien, estas unidades, gramo y gramo, se van a ir. 600 entre 1000 me queda 0.6 kilogramos. Bien, entonces ahora sí ya tengo los kilogramos del solvente, que en este caso es el agua. Bien, agua, que es el solvente. Vamos a continuar. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos los moles de la glucosa, y para la glucosa me indican que tengo 54 gramos. Bien, de esto tengo 54 gramos. Y la glucosa tiene una fórmula de C6, de acuerdo al ejercicio también, C6H12O6. Bien, recordando lo que hemos hecho en otros ejercicios,
vamos a necesitar el número de moles, y el número de moles es la masa entre el peso molecular. La masa la conozco, que son los 54 gramos, pero el peso molecular no lo tengo directamente o no lo tengo explícito dentro del ejercicio. Sin embargo, cuento con la fórmula, por lo tanto podría calcular el peso molecular. Bien, para ello voy a necesitar, recordemos, el peso molecular de cada cosa: carbono 12.011, hidrógeno 1.0097, 797, y por último el oxígeno, que es 15.9994. Bien, y multiplicarlo por cada uno de estos números. Entonces, para el carbono voy a tener 6 por 12.011 gramo por mol. Bien, para el hidrógeno voy a requerir 12 por 1.00797 gramo por mol. Bien, y por último voy a requerir también 6 para el oxígeno, 6 por 15.9994 gramo por mol. Con ello, aquí vamos a aclarar, este es hidrógeno y esto es el oxígeno. Bien, una vez que realice estas operaciones, multiplico 6 por esto, 12 por esto y 6 por esto, cada uno me va a dar un número diferente. Realizo la sumatoria y debe coincidir, en este caso, con el peso molecular de la glucosa. Aclarando, en este ejercicio ya nos dice el peso molecular de la glucosa, que es, peso molecular de glucosa es 180 gramos por mol. Bien, si ustedes realizan estas operaciones, debe ser un número muy cercano a este. ¿De acuerdo? Entonces, como ya tenemos el peso molecular de la glucosa, vamos a retomar nuestra formulación: número de moles, masa, que son 54 gramos, entre el peso molecular de la glucosa, que son 180 gramos por cada mol. Gramo y gramo se van a anular, y el resultado de esta operación será entonces la cantidad de moles. Entonces tomamos los 54 gramos y los vamos a dividir entre los 180 gramos por mol, y el número de moles es 0.3 moles. Bien, entonces, ¿qué es lo que estoy respondiendo aquí? Que necesito 0.3 moles de glucosa, eso equivale a los 54 gramos, y esa cantidad es lo que voy a depositar dentro de 600 mililitros de agua. Bien, y por último, al realizar ese procedimiento, voy a obtener una molaridad con una concentración que será la siguiente. Bien, voy a tomar el número de moles, 0.3 moles, y lo voy a dividir entre los kilogramos del solvente, que son 0.6 kilos. Esto entonces es 0.5 moles, bien, mol por kilogramo, o 0.5 molar. Bien, y ese es nuestro resultado. Nuestra solución tendrá esta concentración. Espero que quede un poco más claro. Cualquier duda, estoy al pendiente de ustedes.